ciertas fuentes. Ustedes en su momento determinado se recordarán las fuentes de derecho, ¿verdad? Pero son similares y tienen un sinfín de importancia dentro del marco jurídico guatemalteco en cuanto al derecho mercantil. Una de las fuentes del derecho mercantil es la ley. La ley prácticamente, recordarán ustedes que es como la fuente principal, no únicamente solo del derecho mercantil, ¿verdad? Y ese ordenamiento jurídico en la cual se va a regular el derecho mercantil lo establece en el artículo 2 y 3 de la ley del organismo judicial. Si ustedes tienen la ley del organismo judicial en su artículo 2 y 3, para que lo subrayen, que establece que la ley es fuente del derecho. ¿Por qué motivo es fuente del derecho? Efectivamente, que si no existe una normativa legal específica de cómo se va a solucionar algún tipo de acción que determinada persona pueda cometer, efectivamente no podemos determinarle algún tipo de sanción, posiblemente, ¿verdad? En el tema de derecho mercantil, algún tipo de prohibición en que va regulado el derecho mercantil. Si se trata de temas de contratos mercantiles, efectivamente, sin una ley específica, no podemos determinarle algún tipo de sanción, inclusive en el tema de sociedades, algún tipo de exclusión de los socios, ¿verdad? En el caso de incumplimiento de determinada irresponsabilidad que pudiera tener. Pero para ello, quiero que se vayan al artículo 2 y 3 de la ley del organismo judicial, que tiene mucha relevancia en cuanto a esta fuente del derecho mercantil. A ver, ¿quién me puede apoyar leyendo el artículo 2? Le voy a pedir favor aquí a Hugo Castro. ¿Está por ahí Hugo Castro? Es que como tienen apagada la cámara, no sé si están... Oh. Vaya, no, perdonado. Vamos a ver. Lourdes. Les voy a preguntar a los que tienen cámara prendida para que no. Lourdes. El 2 de qué De la ley del organismo judicial. del OJ. Vamos a ¿No la ver tiene si la presente? tengo aquí cerca. No, la tengo cerca. Ahorita la voy a buscar. Pues miren, en lo que la compañerita está... Licenciada, ya lo tengo a la mano. Va. Léalo, porfa. Artículo 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. Está leyendo el 1, es el 2. Perdón, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en efecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Gracias. ¿Qué entendemos o qué interpretamos de estos dos artículos anteriores que la compañera acaba de leer? Si bien el artículo 2 de la ley del organismo judicial establece que la ley es fuente del derecho y que la jurisprudencia la contemplará, sabemos que la jurisprudencia es más que todo aquellos fallos determinados que en un momento van de sentencias, ¿verdad? Obviamente, jurisprudencia acá en Guatemala, las facultados son únicamente la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, si bien la jurisprudencia no es ley, pero complementa parte de. El artículo 3 hace énfasis en cuanto a la jerarquía de las normas. Ustedes recordarán esta pirámide de Kensel, en donde se establece, ¿verdad? Yo les digo Cori, porque habla o hace énfasis, ¿verdad? Desde una norma constitucional, unas normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas, y que efectivamente en el ámbito guatemalteco, ni una norma ordinaria, reglamentaria o individualizada puede ser inferior o superior, en este caso, a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, a excepción, ¿verdad?, de los
tratados internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, que vienen siendo casi teniendo la misma jerarquía, ¿verdad? Evidentemente, también forma parte el artículo 1 del Código de Comercio de Guatemala, en donde establece, ¿verdad? Ahí ya lo acabamos de leer, en donde establece esas actividades prácticamente, o en este sentido, entiéndase todas aquellas obligaciones, derechos adquiridos o que se puedan adquirir, ¿verdad? En cuanto a los comerciantes, su actividad profesional, los negocios jurídicos que pueden darse de carácter mercantil, incluyendo cosas mercantiles, obligaciones y contratos mercantiles. Esto forma parte de fuente del derecho mercantil, la ley. Únicamente también acá hay que hacer énfasis, ¿verdad? Que por ser un derecho especial, el derecho mercantil, en su caso, en ausencia de alguna norma específica, se debe regir al derecho común. En este caso, aplicarse normas todavía del derecho civil. En cuanto a este tema, se deben de interpretar de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Sabemos, ¿verdad?, los principios rectores y básicos del derecho mercantil. Entre ellos está el principio de buena fe, la verdad sabida, otros principios que hablamos la clase pasada, que toda prestación se presume oneroso, ese tema de intención de lucro, ante la duda favorece las soluciones que hagan más segura la circulación, la posibilidad también de tráfico mercantil en una forma segura. Todo esto enmarca a esta fuente principal o primordial que tiene el derecho mercantil. Asimismo, también no tenemos que obviar o olvidar que existen normas de carácter mercantil en otras leyes conexas, que son de derecho mercantil, que tal vez el Código de Comercio medio lo establece, ¿verdad? Uno de ellos es la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que es el Decreto Legislativo 19-2002. Les hago énfasis a eso porque cuando estábamos viendo un artículo en cuanto al tema de los comerciantes especiales, la banca, seguro y fianzas, en su momento, yo creo que la clase pasada, en el artículo 12 del Código de Comercio, establece bancas, aseguradoras y análogas, ¿verdad? En cuanto al tema de los bancos, aseguradores, financieras, etcétera, ¿verdad? Esto es aplicable al tema del banco o cómo se regula la constitución de un banco. Entonces, es por ello que de conformidad a este artículo tenemos que verificar, ¿verdad?, o establecen, ¿verdad?, normas jurídicas que son conexas de carácter mercantil. Una de ellas es la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Tenemos también la Ley de Almacenes Generales de Depósito, que es el Decreto Legislativo 1746. La Ley de Actividad Aseguradora también tiene temas, son leyes conexas mercantiles, que eso en su momento determinado los van a tener que leer ustedes para su examen técnico profesional. También la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, la Ley de Libre Negociación de Divisas, que es el Decreto Legislativo 94-2000, la Ley de Impuesto de Empresas Mercantiles y Agropecuarias, que es el Decreto 2695, el Código Tributario, que también establece algunas normas ahí en cuanto al tema de tributo, ¿verdad? Y todo ese tema de impuestos. Y la Ley de Sociedades Financieras, Decreto Ley 208, entre otras leyes. Yo les menciono algunas, ¿verdad? Pero sí, leyes conexas mercantiles, si yo les doy un listado, no finalizan ni siquiera ustedes todos los derechos mercantiles que tienen que llevar, y no se ven todas las leyes, ¿verdad? Sin embargo, dentro de este curso quizás algunas leyes veamos, ¿verdad? Pero más que todo es cuando ustedes van avanzando, mercantil 2, 3, ¿verdad? Este tema. Entonces, hay otra fuente muy importante, aparte de la ley, la costumbre. A ver, ¿qué podemos entender por la costumbre? Que es muy común aquí en nuestro país, ¿verdad? Que es todo
la costumbre se vuelve ley, dicen ahí, entonces uno tiene que adecuarse a ello. A ver, Eric Faustino, ¿qué entiende por costumbre? Sí, licenciada, buenas tardes. Pues la costumbre, si bien es cierto, pues es la repetición continua o la que siempre se practica dentro de la sociedad. Es lo que casi siempre se hace de la misma manera, de la misma forma, y así pues se va adaptando y conocimiento de hacer y repetir lo mismo. Es lo que yo entiendo, licenciada. A ver, ¿quién más? Levánteme la mano. A ver, Lucía. Yo les digo, levántenme la mano porque no sé si hay varios ahí sin cámara, pero desconozco si están conectados o no. A ver. Sí, yo creo que son acciones repetitivas o que ya acostumbramos a realizar, ¿verdad? En ciertos momentos o de forma muy seguida. Muy bien. A ver, Lester. Tienen levantada la mano, Lester. Hola, Lita, buenas tardes. Buenos La días. costumbre. No, ya es buenas Ah, tardes. buenos días, sí. Es que ya suena el Ya estómago, suena por eso le digo. almuerzo. Sí, ya huele a almuerzo. A ver. Lita, costumbre yo lo entiendo por algo que se hace repetidamente y al final nos acostumbramos a hacerlo. Bueno, entonces ¿Puede ser? sería aquellos actos repetitivos que una determinada persona realiza dentro de una sociedad. Mire, algo muy importante acá, que esa repetición que tiene uno como ser humano, inclusive, no me dejarán mentir, muchos de nosotros tenemos como muletillas que se le dicen, ¿verdad? Que ok, o está bien, y usted dentro de un minuto dice no sé, la misma palabra, o sea, hay varias situaciones acá, pero esa costumbre, no tanto así, y la vemos reflejado como esa repetición de carácter constante, eso sí, en actos, evidentemente con la convicción jurídica de tener esa certeza cuya o cuyo objeto, ¿verdad? Va a ser una sanción, ya sea legal o judicial. Les digo, ¿verdad? En el sistema actual guatemalteco, una costumbre común, ¿verdad? Que pueden tener en el tema de derecho los abogados frente a los órganos jurisdiccionales. En cuanto a ello, pueden tener sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas, y en cuanto me refiero a esto. Miren, un claro ejemplo de la costumbre, y les hablo de esto porque es parte o fuente primordial del derecho mercantil también. En el tema de un primer escrito, el Código Procesal Civil y Mercantil regula los requisitos fundamentales de todo primer escrito. Si ustedes se van al artículo 61, no sé si ya llevaron ustedes ese curso, Derecho Procesal Civil y Mercantil. ¿Todavía no? No, va. Se lo voy a hacer así a grandes rasgos porque no me quiero meter a temas que ustedes tal vez no han llevado. Pero el Código Procesal Civil y Mercantil establece ustedes los requisitos que deben llevar un ojo de abogado, ustedes futuros profesionales de derecho, que debe cumplir todo primer escrito. Y entre ellos no está la cita de leyes. ¿A qué me refiero a cita de leyes? La cita de leyes son que dentro de su memorial, ¿verdad?, que lleva usted al juzgado por X o Y caso, resulta de que efectivamente debe citar los artículos que tienen relación a su caso particular. Ese artículo no establece como obligatorio que debe usted consignar dentro de su memorial las citas de leyes. Pero les digo, toda costumbre se vuelve ley. ¿Qué sucede si usted va al órgano jurisdiccional competente y pues presenta su memorial, su escrito inicial, y no lleva esas citas de leyes? Muchos memoriales, al momento de ser resueltos en la primera resolución, se los rechazan.
No debería ser así, porque usted puede plantear algún tipo de recurso legal, hasta un recurso de revocatoria, ¿verdad? Para dejar sin efecto esa resolución. Es ahí donde les digo yo que toda costumbre se vuelve ley, porque sin embargo los órganos jurisdiccionales no deben de obligarnos a nosotros a que establezcamos cita de leyes cuando la misma normativa jurídica no lo establece. Pero porque X soy abogado, se le ocurrió en algún momento determinado establecer cita de leyes, pues se tiene que presentar así, ¿verdad? Y si no, no se lo recibe el comisario, ¿verdad? Etcétera. Es un claro ejemplo, ¿verdad? En tema procesal, en tema jurídico. Pero ¿qué sucede en cuanto al derecho mercantil? En los sistemas actuales y peor, que hoy en día el derecho mercantil va en constante cambio. Todas aquellas costumbres que pueda tener el comerciante dentro de una negociación mercantil, el derecho mercantil, ya fuera como la práctica general, da más que todo esas prácticas constantes que puedan darse, a eso se le va a denominar la costumbre en derecho mercantil o fuente, esas prácticas constantes, ¿verdad?, que puedan tener ciertas personas denominadas como comerciantes como tal, como lo preceptúa la ley, en este caso, ya sea de manera nacional o de manera internacional, porque recordemos que esas negociaciones no únicamente de carácter mercantil, no únicamente van a ser de manera nacional, sino también internacional. Al final, lo que le importa al derecho mercantil es lucrar. ¿Qué sucede? Usted viene el día de hoy, efectivamente, si usted le dice a otra persona que le va a vender chile pimiento, papas, alberjas, whisky, aguacate, lo que sea, cada cierto tiempo determinado, al final usted no le va a dar al precio de mercado, o sea, usted va a lucrar y efectivamente va a generar ganancias. ¿Qué sucede en derecho mercantil? En derecho mercantil usted vende una casa, un bien inmueble, la misma ley, el mismo Código Civil nos establece la diferencia entre un bien mueble y un inmueble. ¿Será? Y aquí viene la pregunta. Me levantan la mano los que quieran dar su punto de vista. ¿Será que yo puedo lucrar con un bien inmueble o con una casa que quiera vender? ¿O no? Si no, ¿y por qué? Yo soy propietario y quiero vender mi casa. Pero la casa en el registro mercantil, registro general de la propiedad, está valorado en 500 quetzales. Pero yo lo voy a dar haciendo el avalúo 1.000.000 de quetzales. ¿Será que el vender yo mi propiedad, yo vendedor, mi propiedad, estoy lucrando de alguna u otra forma? ¿Sí, no? ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlos. A ver, María Eugenia. Tenía levantada la mano María Eugenia. No la logro escuchar. A ver, ¿quién más? Erickson. Gracias, Lira. Yo Ay, sí. pensaría, no sé, me da dudas porque ¿Por siento qué que, dudas? o sea, siento que sí podría lucrar porque pues obviamente está generando ganancias, ¿verdad? Tengo mi bien inmueble, lo voy a vender, a mí me costó 200,000 o de repente me lo heredó mi papá y lo voy a vender de repente en unos 800,000 quetzales. Entonces, definitivamente estoy generando ciertas ganancias, pero Ganancias. me da me da cierta duda porque de repente, pues si es una herencia, si me lo dejó mi papá, pues de repente de repente puede constituirse dentro del artículo 9 que dice que no son comerciantes, pues porque como es de él y no está utilizando intermediarios para hacer el negocio, entonces pues no sé, por eso me quedó duda ahí, pero Vale, entonces ¿se puede lucrar o no se puede lucrar? Usted dice, bueno, espérese.
Usted ya dio su opinión, pero vamos a escuchar a María Eugenia. No sé si está ahí. ¿Quién nos levantó la mano? ¿Tiene levantada la mano? A ver, Lourdes. Yo considero que el primer principio del Código Mercantil establece Código que de debe, comercio, no del me Código de digan. Comercio, el Código de Comercio debe de ser comerciante. Entonces debe de ser una empresa que su bien o su quehacer sea vender y comprar inmuebles para que sea considerado como un lucro. Porque lo que yo voy a obtener como persona individual al vender mi propiedad es una ganancia. No sé si el enfoque está mal. Miren, pues, la ley es clara. Bueno, el tema de compraventa. ¿Qué establece o qué regula? Y ahí tenemos que ver. ¿Tienen su código civil ahí a la mano? Fíjense el artículo 1790. Ahí está la definición de lo que es una compraventa de carácter civil. Porque nuestro Código Comercio también regula compraventa mercantil. Ojo. Establece que por el contrato compraventa del vendedor, a los que tienen ahí su Código Civil, el contrato compraventa, ¿verdad? Una persona denominada vendedor transfiere otra propiedad de una cosa, ¿verdad? A otra persona denominada comprador, en la cual se obliga a pagar el precio de un dinero. Si ustedes se dan cuenta, ahí un momento dice, transfiere la propiedad de una cosa, con el fin de yo cancelarle efectivamente el precio por el cual él me lo está vendiendo. ¿Estaría lucrando yo ahí? A ver, Orellana, ¿está por ahí? Sí, licenciada, aquí estoy. ¿Qué considera usted? Y allá típico de Oriente se da mucho ustedes. Es que Yo soy originaria de Santa Rosa y vieran de que ahí, bueno, y supongo ahí en Jutiapa, hay muchos terrenos, a los que son de allá, hay muchos terrenos que ni siquiera están inscritos en el registro general de la propiedad. Y ellos dicen que son propietarios y no tienen ni siquiera ningún título que los acredite, que fueran propietarios ustedes. Y estas personas vienen y quizás son dedicados a la venta de bienes y raíces. Entonces, vienen y le venden un bien inmueble a tal persona, pero ellos generan una cierta ganancia por venderlos. Estarían lucrando ahí también. Y en base a ese artículo 1790, estarían lucrando usted vendiendo su bien y efectivamente teniendo conocimiento que la misma ley nos da la definición. Efectivamente, también tienen que tomar en consideración qué obligaciones y qué derechos nos estipula nuestro Código Civil guatemalteco en cuanto a la compra-venta. O entiéndanse, también dijo el compañero, una donación. Una donación es un regalo que una determinada persona me hace a mi favor, que puede ser a título gratuito o oneroso, ¿verdad? A ver, ¿qué opinan? ¿Quién está hablando? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿se puede lucrar o no? Es que sí. La pregunta inicial suya es si se puede lucrar de un terreno que, según la escritura, tiene un precio. Desde el momento, definamos lucro y es ganarle a algo, así textual como lo tiene el diccionario. Desde el momento que yo compré, y pasa como usted dijo mucho aquí, acá hay lugares donde los terrenos inicialmente costaron 40,000, 50,000 quetzales. Eso costaron los terrenos. Pero como el vecino que compró la par mía vive en Estados Unidos, compró 3 terrenos en línea, hizo su casa y la casa de él vale 3 millones, entonces yo a mi terreno ya lo doy en 90,000, porque el del vecino vale casi 3 millones construida. Y ahí estoy lucrando. Yo le estoy ganando 50,000 quetzales y me costó 40. Ahora bien, según lo que costó inicialmente, estamos hablando de estafa, porque no costó eso el terreno. Sí, de quiera o no, pero vamos a entender dos situaciones.
¿Será que es lo mismo lucro y ganancia? Hasta donde yo investigué No. acá, la palabra lucro dice que es ganar dinero, sacar provecho, conseguir un beneficio de un negocio. Negocio, ajá. Estoy negociando el terreno, lo ¿Y estoy vendiendo. ganancia qué es? Para usted. Acá dice ganar dinero, sacar provecho o conseguir un beneficio. Hay similitudes Eso dice que es lucrar. y ganancia. Si a mí me costó 40 y me pagaron 90, yo gané 50. No, el término en el diccionario jurídico de ganancia y lucro. O término en el diccionario de la Real Academia Española. Lida, perdone, yo estaba viendo que decía que el lucro es como la intención de venir y obtener un beneficio económico. Y la ganancia es el resultado ya material de esa intención. Entonces son dos situaciones diferentes, ¿no? Porque miren, cuando yo estoy vendiendo mi bien inmueble, la ley establece de que acuérdense que ahí hay libertad de establecer, bueno, en derecho civil, pues efectivamente, a diferencia del derecho mercantil, que es un poco informal. ¿Qué sucede en el caso de la compraventa? Tiene que estar plasmado en escritura pública. Hay ciertas situaciones ahí que no se pueden obviar. Aquí en derecho civil hay prohibición entre esposos, no pueden adquirir compraventa, un ejemplo, ¿verdad? No pueden, en este caso, también la ley es clara en establecer, ¿verdad? Las prohibiciones y los derechos que tienen y las obligaciones que tienen tanto con la persona que está vendiendo como está comprando. En este sentido, puedo yo quizás adquirir algún tipo de ganancia, efectivamente, pero por la formalidad, quizás no tanto lucrar, porque va la compraventa, un ejemplo, ¿verdad? Va establecida o debe, para que nazca a la vía jurídica, debe constituirse en escritura pública. Si usted no realiza en escritura pública una compraventa, pues no nace a la vía jurídica tanto todas las obligaciones que pueda tener el comprador o vendedor, porque hay muchos que en documento privado lo realizan previo o ya a ser inscrito, ¿verdad? Pero en este sentido sí, la ley es clara en establecer que se debe realizar en escritura pública. Posteriormente, ¿qué pasa con ello? Usted como notario tiene obligaciones posteriores. Una de ellas, remitir el testimonio a la parte interesada, en este caso, entiendes, a la persona que compró, remitir asimismo el aviso de esa escritura al Archivo General de Protocolos. Y miren, no sé si tienen conocimiento, pero a los que escuchan noticias, hay una ley antilavado que ya está próximo a entrar en vigencia, porque dieron 3 meses después de su publicación, en donde uno de notario va a tener ciertas complicaciones, porque les digo yo, usted llega a su oficina profesional determinada persona y le dice, mire Lida, necesito que vender mi casa, ¿va? Entonces usted le tiene que explicar si lo quiere regalar o lo quiere vender, efectivamente procede la donación o la compraventa, ¿verdad? Y usted tiene que asesorar si es primera venta o segunda venta. Cuando es la primera venta, pues se paga el 12% de IVA, y si es subsiguiente, es decir, siguiente venta, el 3% de IVA, perdón, el 3% de timbre fiscales. Si es donación, la ley del IVA establece que se debe pagar el 12% de los impuestos del IVA. No importa si es primera, segunda donación, ¿verdad? Siempre se va a pagar el 12% de IVA. ¿Qué sucede si ustedes verifican que la escritura que les está indicando su cliente está valorado en 100 quetzales y que esa compraventa quizás se realizó hace 50 años y está inscrita en el Registro General de la Propiedad como 100 quetzales o valorada, ¿va? Pero ustedes, sabiendo como notario, sabe que actualmente bienes de 100 quetzales no hay, ¿va?
Entonces, para usted respaldarse, debe verificar o solicitar prácticamente que se haga un avalúo y determinar el precio, porque miren, anteriormente podía uno ayudarle al cliente, decirle, bueno, mire, Lick, fíjese que yo se lo voy a vender por 100,000 quetzales, pero para que no salga mucho impuesto, no ponga mucho. Ahora, bueno, ¿qué sucede con esa ley antilavado? Vino a reformar el código notariado en cuanto a ese aspecto, porque puede ser que su cliente ese momento se la venda a 100,000 quetzales, usted no puede hallar, y peor, si usted vio que le entregó físicamente el dinero en efectivo en ese momento, posteriormente a ello, usted tiene que dar un aviso, y eso entra entre las reformas del Código Notariado, un aviso a la CIF de esa compraventa que usted realizó. Entonces la CIF va a investigar a tanto comprador y vendedor, ¿verdad?, de esa transacción. ¿Qué sucede si usted consigna un dato menor y resulta que la CIF se entera de que ese mismo día de la compraventa recibió o en su cuenta X determinada cantidad de dinero? Nos vamos a meter en un gran problema. Efectivamente, les hago ver estas situaciones porque el derecho mercantil, en este caso, hay ánimo de lucrar. Yo vendo recordemos que en derecho mercantil hay que tener muy claro ciertas situaciones. El artículo 1, en cuanto al tema de lo que preceptúa, de la aplicabilidad del Código de Comercio, esa actividad de carácter comercial, entiéndase, negocios jurídicos, mercantiles, cosas mercantiles, obligaciones y contratos mercantiles. Ojo, ahí en las obligaciones y contratos mercantiles, como dice la compañera, quizás podemos lucrar de una u otra forma, pero eso sí, en base a los contratos tipificados en el Código Mercantil, no una compraventa de carácter civil. Quizás yo hago un contrato de carácter mercantil y van a encontrar contratos, y en su momento lo van a ver, pero el derecho mercantil establece contratos típicos y atípicos mercantiles, ¿verdad? Entre ellos el outsourcing, factory, leasing, que son atípicos, que no van a encontrar ustedes regulados en el Código de Comercio, pero sin embargo son de aplicabilidad en el tema de Guatemala, pero uno le da la denominación, inclusive hasta hay una ley de leasing, ¿verdad? Actualmente, pero ese tipo de negociación que puede llevarse a cabo, inclusive hasta puede ser un documento privado, ¿verdad?, con firma legalizada, y ahí de alguna u otra forma lucra, pero en tema de los contratos tipificados en el Código Civil, si bien es cierto, nuestra normativa jurídica, entiéndase, el Código de Comercio, establece en el mismo artículo 1 que pueden aplicarse otras normas, aquí no entraría tanto esto, porque si bien es cierto, en el derecho mercantil, lucro de alguna u otra forma. Los bienes inmuebles catalogados así como cosa mercantil no está. O sea, hay que entender, también la ley es clara en determinar, a ver quién se recuerda, el Código Civil es claro en determinar la diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble. A ver, ¿quién me puede indicar la diferencia entre un bien mueble o un bien inmueble? O vámonos a más fácil. Váyanse al artículo 445. 445 del Código Civil. ¿Quién me puede apoyar leyendo? Ahí establece la figura legal de bienes inmuebles. Artículo 445, bienes inmuebles. Son bienes inmuebles, 1, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. 2, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. 3, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. 4, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. 5, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas.
6. Los muelles y los diques y las construcciones que, aunque sean flotantes, estén destinadas por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Ahora hágame favor y lea el artículo 451 que la misma ley establece como bienes muebles. Son bienes muebles. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. 2. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. 3. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. 5. De los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Ok. Ya leyendo estos dos artículos, eso tiene que tener muy claro ustedes, porque la misma ley regula quiénes están catalogados como bienes muebles o inmuebles. Bien. Dentro del ámbito jurídico guatemalteco, el Código de Comercio reputa como bienes o le da naturaleza jurídica a los títulos de crédito como bien mueble, porque pueden transferirse de un lugar a otro. Si bien es cierto, es un título de crédito que puede tener emparejado una cantidad de dinero líquido exigible, también hay títulos de crédito, van a ver ustedes en Derecho Mercantil 2, hay títulos de crédito que sin embargo, pues no, efectivamente, no contraen una obligación de una cantidad de dinero líquido exigible, tal como el cheque, ¿verdad? Hay títulos de crédito que contienen mercaderías. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué no se puede lucrar entonces una casa que yo estoy comprando o estoy vendiendo? Porque efectivamente el mismo Código Civil establece las normativas y nos tenemos que, como el derecho civil es efectivamente formalista, tenemos que seguir los parámetros regulados en el Código Civil. Pero ¿qué pasa en el Código de Comercio? O como es una manera informal, las negociaciones de carácter mercantil. La compañerita mencionó algo muy importante, no recuerdo quién fue, yo creo que fue la doctora Salazar. Dijo, quizás en una empresa, etcétera. Si bien vengo yo, digamos, constituye una sociedad anónima, X, ¿verdad? Las Focas S.A. Resulta que yo tengo 5 socios, una sociedad anónima. Y cuando veamos las sociedades nos vamos a dar cuenta las obligaciones que tiene cada uno de los socios y en qué momento pueden ser excluidos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en este caso? Resulta de que, evidentemente, una sociedad mercantil no va a actuar por sí misma. Van a nombrar un representante legal para que efectivamente pueda tener las facultades. Pero si dentro de mi nombramiento como representante legal, porque ahí se realiza una acta notarial, y se debe inscribir efectivamente al registro mercantil y deben de existir asambleas, ¿verdad? Etcétera, para nombrar a ese representante. Efectivamente, resulta de que mi nombramiento como representante legal, los socios me dieron la facultad a mí. ¿De qué? La facultad de poder vender bienes que están a nombre de las Focas S.A. Miren, en la práctica hacen mal uso, inclusive esos representantes legales, que ustedes ahí hasta han vendido y tal vez ya ni tienen ustedes las facultades de representantes legales y hasta falsifican las firmas y se inscriben así en el registro. Y de ahí después tienen que deducir responsabilidades penales y civiles ante un juicio ordinario para dejar nulo ese negocio jurídico o, si bien es cierto, una posible falsedad material o ideológica de ese documento. ¿Qué les digo? Quizás ahí de alguna manera podemos decir de que sí pueden lucrarse, ¿va?
pero en compraventa en sí, de los tipificados en el Código Civil, pues efectivamente hay que tener ahí un poquito de cuidado. Si bien es cierto, tal vez como representante legal me están dando la facultad a mí de vender, pero si se trata de bienes inmuebles que están a nombre de una sociedad, me tengo que acoplar a las normas establecidas en el Código Civil, por más representante legal que yo esté. Y que me den a mí la facultad para poder vender, ¿verdad? O para poder comprar. Y esa es la diferencia, prácticamente se podría decir, del derecho civil y el derecho mercantil. Porque una de las características, hay que recordar, del derecho civil es que es un poco formalista. Sí, inspira validez y le da la libertad para poder traficar. Y en este caso, siempre va a posibilitar esa seguridad en cuanto a las transacciones o en este caso negociaciones de carácter mercantil que pudieran darse. A ver, le voy a dar la palabra aquí a Sergio Antonio. A ver, Sergio. Tiene levantada la mano. Si no, Juan Carlos. ¿Escucha, licenciada? ¿Sí me escucha? A lo lejos, pero... Tal vez por mi señal. Solo tenía una pregunta con relación a la normativa que nosotros manejamos. Efectivamente, si yo vendo una propiedad de una manera a través del derecho objetivo, voy a obtener lucro en el desarrollo de esa transacción si es de término puramente mercantil o comercial. Exacto. Comercial y mercantil, es ahí la diferencia. Por eso, entonces yo le decía que sí se puede hacer de acuerdo a lo que establece la norma. Pero ahora bien, tengo una cierta pregunta con relación a los cambios que tendrían que desarrollarse también. Yo no trabajo en la construcción, pero sí me interesa mucho la construcción. Y sí me he dado cuenta de que hoy en día pues la tecnología está permitiendo que un bien yo lo pueda adquirir completo. Entiéndase, un bien inmueble. El hecho de que sea un terreno, yo puedo comprar una casa que la puedo trasladar a donde yo quiero y me la van a ir a instalar en ese lugar. Es decir, la trasladan completa, la instalan. Y si yo quisiera moverme de ese lugar, la arranco de ese lugar y la llevo a otro lugar. ¿Y cómo quedaría entonces este aspecto legal que en su momento tendría que enmendarse o justificarse o hacerse? Porque si bien es Pero cierto... usted está hablando en términos de construcción. Ojo, ahí puede haber quedado establecido, porque ahí tiene que ver usted de qué forma se quedó pactado este tema de la construcción, porque por lo general se da en un contrato privado con firma legalizada en cuanto a la ejecución de una obra, ¿verdad? O sea, ahí ya está contratando usted servicios técnicos, se podría decir, ¿va? De esa persona, servicios. Ahora bien, mi pregunta es, licenciada, si yo tengo ahorita, compré esta casa, un ejemplo, imagínense una X casa. Yo vengo y ya la compré armada, la compré hecha, y bueno, me la van a poner en el terreno donde yo quiero. Es una casa, de acuerdo a la ley. Y vienen y la ponen armada así. El día de mañana yo ya no quiero estar en ese lugar, me llevo mi casa y la llevo a otro lugar. Ese bien va a ser un bien, entiéndase, no como dice la norma. Como esas casas rodantes, ¿qué dice usted? Sería un bien, no sería un bien inmueble, sino que sería un bien mueble, porque yo lo puedo mover de un lugar a otro, pero aquí en la ley pues me dice que es un bien inmueble todo lo que está pegado al suelo. Exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar de lleno y establecer, ¿verdad? Si entra de lo preceptado en cada uno de los incisos como bienes muebles o como bienes inmuebles, ¿verdad? Antes de tomar un tipo antes de realizar algún tipo de negociación, ¿verdad? Perfecto. Para ello. Entonces, sí puedo lucrar de acuerdo a la ley comercialmente entonces. De acuerdo, prácticamente a lo que regula el Código de Comercio. Usted siempre y cuando tiene características de carácter mercantil. No así, si hay una normativa legal del Código Civil, usted se tiene que adecuar a la normativa legal vigente, ¿va? Perfecto. Gracias, licenciada. A ver, Juan Carlos. Sí, gracias, licenciada. Solo me quedé con la duda que inclusive hay hasta programas de televisión de esto.
referente a empresas que se dedican precisamente a esto y lo que siguen vendiendo es la propiedad, la casa, el inmueble como tal. Hay muchas Ajá. personas que compran casas viejas, subastas, casas en subasta, les hacen arreglos a las mismas casas y terminan vendiéndolas hasta por el doble de lo que les costó. Y sigue siendo Ah, un negocio de lucro del mismo inmueble. sí, al final en la práctica va usted, pero que se pueda determinar que usted está lucrando, o sea, si al final usted está interesado en el bien inmueble, él lo compra. Si tiene las facultades económicas, posibilidades económicas, perdón, para lo compra y usted está de acuerdo, pues, porque acuérdense que si usted no, o sea, usted puede lucrar, pero la otra persona no sabe que usted está lucrando. Porque está vendiendo la casa a 50,000, o sea, y se la da a 100,000, va, mira, me gusta, y vamos a la negociación, va, está bien. Pero ¿qué pasa en derecho mercantil? Si usted viene, pero es solo imagínese, y ahí se finalizó, o sea, ahí, se finalizó la venta o la compra, perdón. ¿Qué sucede cuando usted está dedicado al tema de cosas mercantiles? Digamos, usted se dedica a la distribución de fresas, hierba mora, etcétera, tomate, papa, etcétera. Usted exporta, obviamente le va a generar algún tipo de negociación, pero esto, ¿qué le diré? Sí, pero de un tipo de antiformalismo, a diferencia del derecho civil, como le digo. El derecho civil le dice, usted hace una compraventa, enhorabuena, pero si usted vende, si bien hay una ganancia, pero se tiene que establecer esas normas, no porque usted no quiera, sí o sí, obligatoriamente a cada uno de las obligaciones y responsabilidades que la misma norma jurídica, el Código Civil, nos establece en cuanto a la compraventa. ¿Qué sucede en una compraventa mercantil? No es así, porque hay informalidad en este aspecto. Esa es la diferencia y por eso muchos se van el término mercantil y tratan la forma de realizar negociaciones y contratos de carácter mercantil, no así civil, por la misma informalidad que conlleva, ¿verdad? Y que no hay tantas responsabilidades, tantas obligaciones, ¿no? Solo que se cumpla con los principios filosóficos del derecho mercantil, usted está sabiendo, usted tiene buena fe de lo que está haciendo, enhorabuena. Pero acá no, en derecho civil no van a aplicar principios ni nada, sino lo regulado en esa normativa legal vigente. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿No? gracias, licenciada. Bueno, entonces, Disculpe, ¿me escucha? sí. Gracias, es que yo tengo unas consultas con respecto a lo que usted acaba de explicarnos. Okay. Eso significa que, por ejemplo, una casa de, digamos, de los abuelitos, que en su momento estuvo valorada en 10,000 quetzales, fue heredada mediante usufructo vitalicio a sus hijos. Okay. Estos hijos se la quieren vender entre sí, pero no quieren pagar esa cantidad de impuestos y de timbres y de todo eso. O sea, mi pregunta es, ¿cómo le van a hacer o si se puede seguir haciendo eso? Porque, No, ya no se va a poder hacer con esas reformas. porque Ya no podemos ni apoyar a los clientes. O sea, mire, nosotros apoyamos a los clientes para que no pagaran tanto impuesto, pero es que efectivamente ahí uno de notarios se va a meter a problemas, pues entonces mejor consignar una cantidad de dinero y máximo, ¿verdad? Que llegan a su oficina, mire, delante usted le estoy dando el dinero y si son 200,000, etcétera. O sea, ahí va a haber más control de muchas cosas. O sea, entre ellos no pueden venir y decirle a usted, mire, hagámoslo un usufructo de donación entre vivos, pero yo le voy a dar un cheque de caja por 350,000 quetzales, que es Pero lo usted que tiene vale. que hacer constar ahora en el documento, en la compraventa, que está dando un cheque caja por tanta cantidad. Como notario. Es la diferencia, antes no ni establecía, pero ahora sí tiene que establecer eso y luego dar el aviso.
O de sea que ahora sí se tiene que pagar sí o sí ese impuesto y esos timbres. Por ahí vamos, o sea, lo que ellos quieren es prácticamente que ya no exista tema de posiblemente lavado de dinero, ¿va? En teoría, pero nos viene a perjudicar porque fíjense que son no sé cuántos miles de dólares, o sea, no sé cuántos dólares de la multa de notario, si no de ese aviso, imagínense, mejor no cartula uno. Sí, o sea que al notario, ¿por qué a uno de notario y no por qué a los contratantes? Pues porque haga cuenta, si usted, antes el Código de Comercio regula las obligaciones posteriores que uno tiene efectivamente obligación de dar. El testimonio que le dan a la parte interesada, el testimonio especial que remite usted al Archivo General del Protocolo dentro de los 25 días de haber emitido la escritura y el aviso trimestral. Pero ahora va a haber esa reforma y van a tener que comprar ustedes su código notarial actualizado, que hay otra obligación. Y luego de este tema, a dar aviso a la CIB de la compraventa o el que usted está realizando. Y si no lo da, una multa de no recuerdo cuántos dólares al notario, imagínese. Entonces va a salir más de, como dice usted, son 1,000 quetzales que ponen en la compraventa y tal vez recibió 200,000 y si lo investigan, va a salir peor. Que efectivamente el problema, siento yo, que va a haber es cuando usted lo ve, o sea, en efectivo, siento yo, porque si la CIB investiga los otorgantes, hasta el notario lo pueden mandar ahí a mano, ¿va? O así. Pero igual es la misma situación si se paga con un cheque de caja, porque hay que irlo a Sí, porque cambiar, lo hay van que a investigar. depositar. Al que van a investigar es el que dio el cheque, imagínense y cuánto y dónde sacó el dinero, ahí es donde siento yo que van a haber los problemas, ¿va? Entonces uno, miren, así dice uno, mejor la piensa y mejor realiza otros temas de otro tipo de contratos, ¿va? Para no arriesgarse uno notario. Yo no estoy de acuerdo por un lado, pero entiendo que mucha gente lo hace por la situación actual de que realmente esos impuestos no tanto no van. los impuestos, sino dónde saca el dinero la gente. Pero también el punto es, se le está entregando más tributo al gobierno y no se mira nada. O sea, el punto, entiendo yo esa parte. Porque acuérdense que es que ellos es como que una investigación, pues, pero no es que, porque si usted hace bien las cosas, ¿por qué? O sea, póngale, si usted está de acuerdo, el problema va a ser de que si usted como compraventa. No, venimos el jueves. No me quise hablando? levantar casi todo el día. No sé. ¿Quién está hablando por acá? Ya. Bueno, entonces, ese es el detalle. Pero hay que ver, ¿verdad? Porque pueden existir, todavía están, a ver si no plantean cierto tipo de acciones legales, ¿verdad? Hay que esperar. Ok, muchas gracias, Rica. Se lo agradezco. Pero en este sentido hay que verificar porque hay ciertas acciones legales que varios notarios y colegas han planteado, ¿verdad? En este caso hay que determinar, porque no únicamente es en cuanto al código notariado, sino que hay otras leyes ahí conexas que van a venir a reformar, ¿verdad? Entonces, va a depender también, en muchos sistemas, ¿verdad? Más que todo, les va a venir a afectar a todos, a qué tipo de personas que realicen ciertas negociaciones o que a sabiendas, ¿verdad? Que ese dinero era mal habido, más que todo, ¿verdad? Porque ¿dónde va? Usted tiene que justificar prácticamente. Sí, pues. Usted realiza una compraventa, pues puede hacer un cheque de caja hasta el nombre del mismo banco, ¿verdad? Y no hay problema. Y si usted tiene los fondos, pues enhorabuena, no está haciendo nada ilícito. No, el punto de muchas personas y al que yo voy en lo personal es el hecho de no darle más dinero al gobierno. A eso me refiero. ¿Pero en qué sentido le va a dar dinero al gobierno? Si es una Porque al estar pagando los timbres, al estar pagando ay, se me trabó la lengua.
todo el protocolo, todo esto, todo el otro que conlleva un gasto adicional a esa compra o Pero compraventa, mejor dicho. no, es que igual el protocolo, póngale, usted como notario tiene que, pues, efectivamente hacerle saber a la parte y hacer a las partes contratantes. Tiene que hacer un análisis efectivamente de cómo está el estado actual de la finca. Pero póngale, digamos, que la finca la compró usted hace 10 años, por 100 que, no, más de 50 años, por 100 quetzales, y está valorada, incluso en el registro general de la propiedad está por 100 quetzales. Es ilógico que usted como notario va a consignar 100 quetzales a sabiendas que no vale una propiedad hoy en día 100 quetzales y la compraventa lo estás realizando en pleno siglo XXI. Un ejemplo, pues. Pero sí puede ponerle una cantidad no tan alta, pero aceptable, digámoslo así, 10,000 Pues quetzales, eso no es tanto el problema. El problema va a ser que de qué forma va a pagar el cliente. O sea, póngale, usted se va a arriesgar como notario de que enfrente suyo le están dando 200,000 quetzales, ¿cómo va a consignar usted en la escritura y va a mandar otro aviso que no es cierto? O sea, lo puede hacer, enhorabuena, pero sabiendo de que posiblemente puede ser investigado después, ¿va? Puede ser sancionado. O sea, ese es el detalle, más que todo, pero depende también de cómo acá hay libertad de forma específicamente, y lo que usted le va a dar en un instrumento público es la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, ya depende de cada notario aceptar o no esa negociación. Como al final el notario pues puede actuar ya sea a petición de parte o porque la misma ley lo establece, ¿verdad? El artículo 1 del Código Notariado pues es claro en establecer estas dos situaciones que en cuanto al qué hacer del notariado, ¿verdad? Del notario. Usted no puede actuar solo porque sí. O sea, si no llegan a su oficina profesional, no le solicita la parte de que redacte tal instrumento, no tanto así, ¿verdad? Sino, efectivamente no lo va a hacer. Usted no va a ir a buscar al cliente, ¿verdad? Y dos, la ley establece los parámetros cuando obligatoriamente puede ejercer el notariado, obligatoriamente en ciertos aspectos, ¿verdad? ¿Tiene su código notariado ahí? No, yo no tengo eso. Ah, no lo han comprado. No. No han llevado esa clase, pero el artículo 1 establece ese sentido, ¿verdad? Para que lo tomen nota, ustedes en su momento lo van a llevar, pero el artículo 1 establece claramente, ¿verdad? Que el notario puede actuar en estas únicas dos situaciones, ¿verdad? Entonces, muchas volviendo gracias. pero miren, hay que ver bien, analizar bien esa ley, específicamente si ustedes no han llevado derecho notarial, pero en su momento se lo van a hacer ver, ¿verdad? Todos los pros y contras, pero sí, efectivamente, en el ejercicio de notariado va a tener ahí un aspecto, pues quizás de suma importancia que los notarios no debemos de obviar, ¿verdad? En cuanto a ese tema, porque antes no era obligatorio que usted remitiera aviso a la superintendencia de bancos, porque de plano la superintendencia de bancos va a investigar, ¿va? De dónde sacó usted el dinero, etc. Por el tema de tanto lavado de dinero, ¿verdad? Como la misma ley lo establece, ley de antilavado. Y quizás muchas personas ahí sí van a, porque miren, hablando en serio, tal vez ustedes conocen como profesional de dónde está sacando el dinero, ¿no? Y tal vez se lo dio en efectivo frente a usted. Y obviar esa parte y solo hacerlo como donación entre vivos y ya que entre ellos pero se ese den. es el tema de la donación, ahí no hay problema. Le estoy hablando de compraventa, ¿no? Pero sí pueden hacer esa situación de venir y decirle, mire, yo le voy a donar a ella, y ya entre ella y yo, así callada la boca, venimos y yo le doy el dinero a ella como sea. Lo que pasa es que también usted como notario, como si usted está dando fe de que, o sea, yo no me arriesgaría como notario, doy fe que dio tanto dinero y a mí no me consta si está dando, yo no me presto a eso, nunca me he prestado,
en los 13 Ah, no, años de no, ejercicio no. profesional. Hay notarios pues que se prestan a todo, pues, y por falta de ética profesional, incluso que doy fe que tuve a la vista los documentos y nunca los tuvo a la vista, ¿va? Entonces, es muy delicado. Pero volviendo No, a no. ese tema, Yo me refería básicamente a que no le van a decir nada a usted, sino que lo van a hacer literalmente entre esas dos personas. Mire, yo a usted le solicito los servicios, la asesoría, vamos a hacer una donación entre vivos y usted la hace, pero ya de regreso en la casita, esas dos personas sí, vienen, mira, aquí te dejo, aquí está el dinerito, el cheque o lo que sea. Y ya eso, usted ya no, ya nosotros ya no o tiene la persona, conocimiento, pero ahí no puede dar fe usted de algo que incierto, ¿verdad? Hay que ver, hay que analizar bien esa ley, efectivamente, porque si bien es cierto, no ha entrado en vigencia, ¿verdad? Solo se los comenté, no ha entrado en vigencia todavía, no se sabe si va a aplicarse o no, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Ya cuando ya sí, entre en vigencia ya es otro tema, ¿verdad? cabal. Bueno, muchas gracias por todas las dudas que me sacó, muchas gracias. Volviendo a este tema, muy importante, y creo que aquí nos vamos a quedar en cuanto a la costumbre, que es otra fuente del derecho mercantil. Prácticamente estas acciones de forma repetitiva, ¿verdad? Que puede en algún momento determinado, estos actos repetitivos que una determinada persona dentro del marco jurídico guatemalteco, negociación mercantil, etcétera, pueda realizar, puede tener prácticamente o forma parte del derecho mercantil. Si bien es cierto también esta norma jurídica, mientras estábamos hablando de la ley, ¿verdad? En este aspecto, la costumbre, de alguna u otra forma, les decía, toda costumbre se vuelve ley. Pero ¿qué pasa en este aspecto con la costumbre dentro del derecho mercantil? Hablábamos, ¿verdad?, en cuanto al artículo 2 de la ley del organismo judicial, que regula o tipifica la ley como fuente del derecho y que la costumbre, prácticamente la jurisprudencia la complementará. Quiero que se vayan al artículo número 2 de la ley del organismo judicial, por favor, en el segundo párrafo. Ahí nos hace énfasis en cuanto a este tema de la costumbre. Hugo, ¿tiene ahí su ley del organismo judicial? Para que pueda darle lectura al segundo párrafo. Ajá, segundo párrafo. ¿No la tienen? ¿Quién tiene? Lida, perdone, si gusta se lo puedo leer. Va, y lo subrayan, por favor. Ok. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. ¿Qué significa esto? Evidentemente, una persona puede realizar actos repetitivos, siempre y cuando no sea contrario a lo que una normativa jurídica establece, pues está actuando de una forma correcta. Esto entra en cualquier tipo de negociación mercantil que pudiera establecer. Algo muy importante acá, el código de comercio, ¿verdad? ¿Qué sucede si se establece algún tipo de problema legal y porque no existe una norma específica de cómo resolver ese problema? Hablo de términos mercantiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si no existe una norma específica de cómo me establece de qué forma puede finalizar o darle solución a ese conflicto de carácter mercantil? Hablo, ¿verdad?, en temas de prestación de servicios y en este caso de carácter mercantil. Ahí nos tenemos que aplicar o interpretar lo regulado en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que nos hace énfasis en cuanto a la interpretación de la ley. A ver, creo que, ¿quién fue la compañera? Para que me haga favor de leer el artículo 10, y eso lo subrayan, por favor. Artículo 10. Ajá.
Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Literal A la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias. Aquí entendemos algo en cuanto al tema de la interpretación de la ley, no solo en cuanto a la finalidad, historia, disposiciones, ¿verdad? De modo, sino también este artículo nos establece en cuanto a que debe ser equitativo al momento de interpretar o aplicar una norma jurídica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe algún tipo de problema dentro de comerciante X, comerciante Y, pero resulta de que el Código de Comercio pues, no establece cómo resolver ese tipo de problema y ninguna ley conexa nos da pues prácticamente la solución al mismo, o de qué forma puede finalizar legalmente hablando. Para ello tenemos que acudir a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Organismo Judicial y en ese orden de ideas establecer de qué forma podía adecuarse pues efectivamente la norma para darle la solución a ese caso en particular. Únicamente tener en consideración, ¿verdad?, que para normar una situación mercantil que la ley no completa, que no contempla, pues tenemos que hacer, en el caso de los interpretativos, vamos a utilizar lo contenido o preceptuado en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Únicamente. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces, los voy a dejar por acá el día de hoy y primero Dios nos vemos el próximo fin de semana.